Saludamos y damos la bienvenida a Arturo Giga Taira a este ciclo de conferencias de las artes. Arturo Giga estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y creó la colección de libros de poesía peruana Álbum del Universo Bacterial, la que fue seleccionada para la primera Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, y es una colección que se acerca ya a los 30 libros editados. 12 años atrás fue el productor gráfico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en el año 2007 crea y dirige su estudio de diseño gráfico editorial Sputnik. Tiene interés esencial en desarrollo de libros, soportes impresos y lectura de contenidos. Desde 2010 es profesor en el Centro de la Imagen de la ciudad de Lima. Arturo nos muestra su portafolio desde el año 2003 en diseño y edición de libros, museos y exhibiciones e identidad visual, haciendo énfasis en la relación diseño y contenido. Ha titulado su conferencia Acento y ritmo en la construcción de la comunicación visual, y como él lo dice, el ritmo está presente en la literatura, la poesía, la música, la cocina, el diseño gráfico editorial, entre tantas otras disciplinas y actividades. Bienvenido, Arturo, para que nos comente acerca de esto y de otras nociones. Bueno, buenas noches a todos. Soy Arturo Giga Taira, diseñador gráfico editorial con formación en literatura. Estoy muy honrado de poder presentarles en esta oportunidad por esa invitación que me hace la Facultad de Artes a través del Centro de Divulgación y Medios, y sobre todo también porque es una oportunidad que yo considero siempre enriquecedor, sobre todo para la comunidad estudiantil, por un lado, la comunidad académica, y sobre todo también para colegas y profesionales que nos dedicamos al diseño gráfico. Esta conferencia lleva de título Acento y ritmo en la construcción de la comunicación visual. Se la dedico en esta oportunidad a Jorge Eduardo Eyelson, que es un poeta peruano a quien admiro demasiado. Fue con él que yo tuve una relación de lectura y sobre todo de pasión por la poesía y sobre todo por el ritmo. Me gustaría que se tomen un par de minutos en leer ese poema. Este poema, que se llama Poesía en A mayor, es un poema que Jorge Eduardo Eyelson publica en el año 50 en Ginebra. Forma parte también de su poemario Tema y Variaciones, y bueno, me gustaría también leérselos. Poesía en A mayor. Estupendo amor, amar el mar, y vivir solo de amor y mar, y mirar siempre el mar con amor. Magnífico morir al pie del mar de amor, al pie del mar de amor morir, pero mirando siempre el mar con amor, como si morir fuera solo no mirar el mar o dejar de amar. Este poema para mí, cuando tuve, digamos, en mi época de formación universitaria en literatura, fue muy enriquecedor también porque, si bien la poesía, que de alguna manera le debe también el título a esta conferencia, se da sobre todo por aspectos rítmicos, ¿no? Siempre yo le digo, por ejemplo, a mis amigos y a mis compañeros, ¿dónde está realmente el placer por escuchar las palabras, ¿no? Y el placer por escuchar las palabras las podemos sentir sobre todo en esos acentos, que a la hora de asociarse con los acentos de las otras palabras empiezan a generar melodías y ritmos que nos permiten también sentir un placer especial, en este caso por, digamos, imágenes que empezamos a construir, a retener, a proyectar, imágenes que sobre todo empiezan a sonar en nuestros oídos. Este poema es especial también para mí porque introduce un elemento gráfico, ¿no? Si bien se llama poesía en A mayor, no es poesía en A mayúscula, ¿no? Sino más bien hay una incidencia aquí en que esa A mayor hace de que empiece a aparecer ese ritmo
que uno también puede encontrar cuando empieza a mirar el mar, ¿no? Que son los picos de las olas. Quien pueda ver el mar allí, me parece genial, porque es parte también del truco del poema, ¿no? O sea, ese morir es como no mirar ese mar que está siendo manifestado por Jorge Eduardo Eyelson. De alguna manera, esto también podría graficar un poco ese proceso. Tomo de referencia este poema de Jorge Eduardo Eyelson porque, bueno, como ustedes bien saben, mi formación es en literatura. Yo a la hora de dedicarme a la literatura, ¿no? Entiendo que el placer de la literatura está en leer. Y el placer de diseñar también es un placer que está asociado esencialmente con la lectura. Entonces, en el año 2002, tomándome, digamos, una conjunción de intereses, creo la colección de poesía peruana que se llama Álbum del Universo Bacterial. Les voy a mostrar el portafolio que hice, ¿no? En esos 8 primeros años. Si bien he publicado libros posteriormente, estos de aquí, de alguna manera, demuestran un ciclo porque termina en una exhibición que hice en la ciudad de Lima. Esos son los libros, el Álbum del Universo Bacterial. Es una colección cuyo protagonista es el libro de literatura como objeto único, en resonancia y en correspondencia con la singularidad del escritor creador, integrada desde el diseño editorial y la producción gráfica. Estas son las cosas en el fondo que tengo en el cerebro, o tuve en el cerebro y sigo teniendo en el cerebro cuando hice el proyecto. Cómo mezclar o cómo hacer convivir y cómo hacer también que se integren la creación literaria, el diseño editorial, o sea, la comunicación visual impresa en un libro, y la producción gráfica reflejada también en la materialización física de un proyecto creativo que está en el mente y en el corazón de los creadores, de los poetas. Este es mi cerebro en estos 8 años, que en el fondo también representan 23 libros que edité, ¿no? Que son estos que les muestro en esta ocasión. Son 23 libros con formatos diversos, con elecciones de fuentes tipográficas también diversas, con materiales de producción también diversos, porque entiendo sobre todo que la creación literaria, como la creación artística, es una creación singular, ¿no? Me imagino, por ejemplo, muchos los creadores que se toman todo el tiempo para, digamos, crear sus propios universos, reflejar su interioridad a través también de un ejercicio solitario, ¿no? Que es escribir, y sobre todo también menciono la singularidad porque sé que la creación literaria y la creación artística en general y la creación intelectual también es un acto único, un acto singular y un acto diferenciado, ¿no? Como cada uno de nosotros lo somos también. Entonces, ellos son los que aparecieron, ¿no? Digamos, en este lapso de tiempo. Yo fui el primer publicado en esta colección. Les quiero contar un poco mi historia también de por qué yo estoy aquí con ustedes. Es que cuando me formo, digamos, académicamente en literatura, me resultó muy difícil, al menos para mí, saber profesionalmente cómo me iba a desempeñar. Entendí en ese momento, en la década del 90, que buena parte de mis compañeros como yo íbamos a estar involucrados en una carrera académica, ¿no? Quizás con maestrías, quizás con posgrados, o profesionalmente muy vinculados también al mundo del periodismo, de los medios. Y para todas esas cosas, como digamos la vida académica y la vida, en este caso de medios, yo me sentía también bastante limitado, ¿no? Limitado porque uno entiende también que, digamos, las personas hacen cosas y tratan de destacar. Yo trataba también de encontrar un lugar. El único lugar que encontré en ese momento digamos, de esas preguntas que uno se hace para definir también su vocación y sobre todo su desempeño profesional, era realmente qué era lo que me estaba apasionando en ese momento y cómo podía yo también conjugar esos intereses y esas preguntas que venían desde mi formación académica. Cómo me podría ganar también la vida a partir de algo que me guste, cómo podría también satisfacer las necesidades de los demás, cómo podía también apasionarme con esos intereses que eran infinitos en conversaciones de madrugadas con los amigos, tomando una copa, riéndonos, hablando de amigos, de chicos, de chicas, del libro que vamos a leer, de que no leímos, del libro que queremos escribir, ¿no? Entonces, para mí fue muy revelador en el año 2001, ¿no? Empezar a escribir un libro.
Ese libro se llama Cielo Extenso, ¿no? Y este libro, Cielo Extenso, es un libro que no solamente lo escribo de manera poética, sino también lo diseño. Y de alguna manera también entiendo que llego al diseño por la poesía, ¿no? Por esa primera formación. Este libro, que fue el primero, se publica en marzo del 2002, ¿no? Igual yo voy a dejar también esta presentación ahora para que ustedes, quizás con algún link o digamos algún tipo de formato o digamos de descarga puedan tenerlo, para yo no necesariamente dar muchos detalles sobre aspectos técnicos. Este es el libro, ¿no?, que hice, y cuando hice el libro también me imaginaba cómo yo podía hacer una literatura propia, una literatura que no se pareciese necesariamente a la literatura que yo había leído antes. ¿Por qué? Porque la literatura que yo he leído y leo siempre me parece que es impresionante y siento que no voy a poder llegar allí, ¿no? O sea, no voy a poder llegar necesariamente haciendo lo que otros hacen muy bien. Entonces, para mí era cómo descubrir mi propia literatura en un libro. Yo considero también, cuando escribo este libro de aquí, que era algo así como poder hacer un gran homenaje, ¿no?, a esos lectores que uno tiene cerca y sin embargo no necesariamente son lectores poéticos. La novia, los amigos, los padres, ¿no? Entonces, este libro de aquí, ¿no?, que es el libro Cielo Extenso, es un libro de formato 1 en relación a 2, ¿no?, que a la hora de ser abierto tiene una relación 1 a 1. Evidentemente genera dos hemisferios, ¿no?, un hemisferio superior e inferior que me permitió a mí también entender que en esos espacios podía yo también cubrir ciertos aspectos. Esa es una página inicial, que es una página dedicatoria. Es la primera cosa que diseñé en mi vida, ¿no? Me diseñé como todos los libros dedicatorias y bueno, se llaman mis gracias iniciales, porque ahí están todas las iniciales de las personas que de alguna manera yo le agradezco ese momento de creación y sobre todo también ese momento de decisiones. Es también un juego, ¿no? Como yo creo que en realidad el arte debe llamarnos a participar, jugando, ¿no?, teniendo también momentos divertidos y momentos en los cuales sonreímos al final del día. Y eso es un poquito esa demostración, al menos para mí. Si ustedes se dan cuenta también, en la segunda página está el número 1, que también alude a la singularidad, ¿no?, al yo como persona, y también dando inicio a este relato. Voy a hacerles una pasada igual para que vean cómo es el libro. Está, digamos, en la parte superior, en este caso en especial, una parte visual, marcadamente visual, y una parte inferior textual. Cosas tan elementales como este, ¿no? Universo, conjunto de cosas existentes. Es una definición de diccionario. Hice una lección de tipografía en Helvética. Creo que para muchos de nosotros es el lugar común cuando empezamos a diseñar. Y traté también de darle una vuelta, ¿no? Es un atardecer típico de Lima. Bueno, digo típico porque estamos en litoral. Y también para, de alguna manera, sintetizar esos aspectos que para muchos son también abstracciones a través del color. Luego del proyecto que hice y escribí, empecé también a considerar que, como dijo alguna vez Rimbaud, ¿no?, yo es otro. Entonces, yo es otro también quiere decir en qué medida nosotros podemos proyectar nuestra conciencia en los demás y los demás en nosotros también. Ese es el momento también en el cual yo me considero que empiezo a hacer trabajo editorial y sobre todo de lector, ¿no? Este es un segundo libro en agosto del 2002 de Francisco Melgar, que se llama Lima 11, que es un barrio de Lima. Y estaba también, digamos, reflejando ciertos aspectos visuales de ese distrito de Lima, que es Jesús María, así como también registros de, formatos de almacenaje, que en este caso era el disquete, ¿no? Bueno, ya ha pasado como 13 años, ¿no? En esa etiqueta está dibujada también los espacios emocionales donde el autor hace incursiones poéticas y sobre todo también
cómo el formato del libro hace que esa publicación sea en el fondo eso, ¿no? Un sobre donde están también colocadas todas nuestras, digamos, toda la génesis creativa que finalmente reduce toda nuestra memoria. Luego, en el año 2004, hice un libro que se llama San Felipe Blues, de Bruno Mendizábal. Este libro de aquí es un libro en el que por primera vez participo yo también con no solamente, digamos, el mundo vinculado a la edición y a la palabra, o sea, editar textos, sino también trabajar con dos fotógrafos, con Philippe Grunberg y Pablo Gerno, que son grandes fotógrafos, buenos amigos también, y que se entusiasmaron tanto como yo de poder retratar visualmente un conjunto residencial, ¿no?, de Lima, bastante emblemático, que es el conjunto residencial de San Felipe. Fue la oportunidad precisa también para que un libro de poesía tuviese una introducción visual y conjugase fotografía y poesía, ¿no? Es Bruno Mendizábal, el poeta. Y cuando yo, por ejemplo, me refiero a acento y ritmo, sobre todo me refiero también en qué medida nosotros, los diseñadores, a la hora de trabajar con las imágenes, con las palabras, trabajar también con la secuencia de las páginas, podemos también generar relatos, ¿no? Y estos relatos también son melodías visuales. En ese caso, por ejemplo, ustedes van a ver San Felipe, ¿no?, que es un conjunto de edificios de la década del 60 y que es un monumento, digamos, emblemático en la arquitectura peruana. Es como una ciudad dentro de la ciudad. En esa ciudad dentro de la ciudad recorren los personajes de Bruno Mendizábal. Opuestamente a la idea de la poesía, acá pueden ver, por ejemplo, que es un recorrido donde no se ven a personas, solamente ese espacio emocional, ese espacio físico, donde el poeta, a través de, digamos, un acto creativo, solitario, ¿no?, termina retratando ese conjunto residencial desde su habitación, ¿no? Este es San Felipe para él. Él es el San Felipe que él ve desde su ventana, no el San Felipe de los arquitectos, ¿no? Este es el San Felipe de los arquitectos, si se dan cuenta. Es San Felipe donde el arquitecto está teniendo placer en ver el volumen, ver los espacios, ver las funciones a través también, ¿no? Y esa parte también ya es más bien esos espacios que se vuelven, digamos, más íntimos, ¿no?, donde se generan también las relaciones. Cada vez que les estoy mostrando libros, trato de hacer también un pequeño resumen, porque muchas partes de los libros también pueden parecer repetitivos y en este caso me interesa no solamente que ustedes vean, digamos, esa introducción visual, sino cómo estaba planteado también, en este caso, un poema. Yo considero también, a la hora de diseñar poesía y relacionarla con la literatura, es que la literatura, siendo un mundo tan rico, también es el mundo de la imaginación. Entonces, el mundo de la imaginación, al menos también para mí, es ese mundo que no necesita de imágenes. Por eso yo cuido mucho que a la hora de diseñar y editar los libros de poesía, los textos literarios no tengan imágenes al lado, no tengan algo que puedan alterar también esa conciencia en la cual yo, al ser también formado en literatura, trato de respetar, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, en los cruces de disciplinas, sí creo que también en las fronteras suceden las cosas más interesantes, en los cruces, ¿no?, de caminos, pero también considero que hay ciertas disciplinas que hay que uno también, digamos, disfrutarlas y aprovecharlas en su propia naturaleza, ¿no? Y aparte que también la poesía es diversa, no solamente se puede entender como imágenes, también hay poesía sonora, poesía visual, ¿no? En este caso es poesía, ¿no? Este libro también terminó con, digamos, una pequeña ficha. Si ustedes se dan cuenta, también yo trabajo mucho el plano secuencia, estoy repitiendo el mismo motivo, ¿no?, de portada, y también esos motivos de portada son actualizaciones, ¿no?, que luego también, si se dan cuenta, lo utilizo como imagen capital en la página izquierda del rostro, ¿no? También tuve una pequeña entrevista donde conversamos con el autor, con Bruno Mendizábal, los editores, en este caso yo y Francisco Melgar, así también como los fotógrafos, ¿no? Y finalmente nos retratamos en el último desayuno que compartimos,
¿no? Porque en el fondo también creo que los libros son documentos y sobre todo también son álbumes, ¿no? Luego hice Lugares Prácticos, que fue un libro, digamos, súper singular para, al menos para mí. Empecé a entender también que uno puede leer sin necesidad de recurrir a la tinta, ¿no? Solamente con los cambios de luz, con los cambios de superficie, ¿no? Y sobre todo también porque el autor, y eso es lo interesante también de este proyecto, es que los autores intervienen también en las decisiones editoriales. Ustedes se están dando cuenta también con estos primeros 4 libros, ¿no? Que son libros en que los autores, que son tan celosos de su acto creativo como son los poetas, en muchos casos hasta odiosos, ¿no? de querer ser el centro de atención de la actividad creativa, ¿no? Sobre todo en el Perú son como una raza los poetas, ¿no? Tenemos un poeta como César Vallejo y eso genera también que hay una gran admiración por la poesía y por la creación literaria, al punto de que los medios de comunicación le dan mucho espacio a la poesía, para que vean el poder que tiene la poesía. Yo definitivamente también me siento muy honrado de ser editor de poesía en el Perú, y creo que también lo hice por un cálculo que luego les voy a comentar, ¿no? Esos Lugares Prácticos, si bien no tiene tinta, ¿no? Porque es un repujado, ¿no? En el fondo era una funda también, porque el libro sí tiene, digamos, la misma inscripción. Es un libro sencillo, tan sencillo como que fue hecho en la fuente tipográfica Futura, ¿no? Luego viene este libro que es de Tilsa Ota, Mi niña venena en el jardín de las balas, recuerdo. Es un libro en el que yo considero también que empiezo no solamente a recurrir a, digamos, esa conciencia del diseñador frente a la pantalla de la computadora en la cual estamos todo el día sumergidos, ¿no? Es más, parece que la pantalla fuera nuestro rostro para muchos, ¿no? Y más bien empecé a investigar y a indagar en profundidad sobre el uso de materiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, quise trabajar el tema del uso del plástico, ¿no? El plástico, pero ese plástico que uno puede distinguir en, digamos, en los artículos de oficina, de escritorio. Entonces, claro, como no sabía quién me podía dar el dato, porque normalmente los diseñadores nos compartimos los datos, bueno, hay algunos que son un poquito más, digamos, celosos con lo que saben, empecé a preguntar dónde podía hacerlo y finalmente, como antiguamente, y espero que actualmente también se sepa, las páginas amarillas me dieron, digamos, el camino a, ¿no? Y era eso, era artículos de oficina, y finalmente fui con el libro y desarrollé ese producto con ellos. Eso también es lo que nos pasa a nosotros los diseñadores, ¿no? Los diseñadores debemos ser tan curiosos, ¿no? Por ejemplo, yo un día en casa estoy de repente desayunando un domingo, alguien pasa por, digamos, un cartero, me tira quizás alguna publicidad debajo de la puerta. Yo evidentemente reviso la publicidad, pero es posible que estén mirando cómo estuvo hecha esa publicidad. Es posible que si tiene algún tipo de acabado especial o lo que sea. Si me interesa, lo guardo. Si no me interesa, lo reciclo, ¿no? Pero sobre todo también nos pasa a nosotros que generamos muchos catálogos, ¿no? Creo que el diseño gráfico no solamente es mirar, sino también es tocar, también es provocar sensaciones y también sobre todo es, sí, quizás también se puede entender, ¿no? Recurrir un poco a nuestra memoria, esa memoria emocional, esa memoria que nos da alegría, esa memoria que nos genera también gratos recuerdos, ¿no? Para mí esto de aquí también es como eso, ¿no? Es como una agenda infantil, juvenil, pero es una agenda que también en el fondo puede esconder algo oscuro y hasta psicótico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo entender eso como muchas cosas también. Y también puedo entender que este libro de aquí, ¿no? Que es el 5.º libro y de alguna manera también ya en este momento debo tener un par de años de ejercicio de diseño, empiezo también a, digamos, a profundizar más sobre lo que estoy haciendo. Como ustedes saben, yo vine del mundo de la literatura, entonces este portafolio que les estoy compartiendo, que es mi colección de poesía, hizo algo por mí y yo hice algo por él, que lo que hicimos conjuntamente fue yo formarme como diseñador. O sea, yo me formé diseñando libros por mi amor hacia la poesía. Yo empecé también a diseñar libros, ¿por qué? Porque los libros son, al menos para mí, apasionantes,
son atemporales también, ¿no? Están ahí quizás arrimados, esperando que en algún momento nos acerquemos a darle cariño, atención, ¿no? Pero sobre todo son esas presencias que de alguna manera nos recuerdan también, no sé, quizás mirar por la ventana un árbol. Yo veo mi libro y pienso en un árbol cuando veo el libro, o sea, o de repente veo otros libros y ya no veo un árbol, sino estoy viendo de repente un paisaje, de repente me imagino cuántos kilómetros viajó ese material desde Alemania o desde España o desde Italia para estar en mi casa, ¿no? Y hacer ese gran viaje para que finalmente construya el discurso de los creadores. Ese es otro libro de Bruno Mendizábal, ¿no? Que es este escritor de San Felipe Luz. Es como el lado B del libro, lo voy a pasar rápidamente. Y lo que yo también intentaba con estos libros es que, en este caso Bruno, si ustedes ven en la solapa izquierda, Bruno se mete dentro del libro. Y a la hora de meterse dentro del libro, él empieza a recorrer sus poemas. Pero así como recorre sus poemas, en un momento aparece nuevamente para salir en él y nuevamente fijarnos el espacio físico como el espacio del libro, ¿no? Eso también es San Felipe. Bueno, luego viene Los días y las noches de José Carlos Irigoyen. Este es el libro número 7. José Carlos Irigoyen es uno de esos poetas estupendos, magníficos y geniales, ¿no? Es un poeta que en este momento y en este libro, el número 7 de la colección, hace de que la colección del álbum del universo bacterial se vuelva referente, o sea, referente para los que leen poesía. Hasta este momento, en realidad, mucha gente veía mi colección como como una colección de libros, lo voy a decir de esta manera, libros objeto. Yo no considero eso, son libros de diseño editorial, pero mucha gente veía esto como libros objeto. ¿Por qué? Porque eran libros que de alguna manera trabajaban la parte visual, la parte material también, y sobre todo había un atractivo contemporáneo que no se veía, digamos, con mucha frecuencia en libros de poesía, sobre todo, ¿no? A mí me da mucha pena, y lo digo también a modo de compartirles a ustedes, que los libros de poesía o libros de literatura, que mucha gente puede entender, ¿no?, que no son atractivos visualmente, sean diseñados por las personas encargadas en las imprentas. Me da pena, ¿por qué en realidad? Porque quien hace un libro, quien edita un libro, quien escribe un libro, está todo el tiempo intelectualmente trabajándolo, 2, 3 años. Y estas personas quizás también puede ser que no entienden el trabajo del diseñador. No entienden que el diseñador también va a hacer que ese libro no solamente construya físicamente ese recorrido, digamos, interior, intelectual de ellos, sino sobre todo también se dirija y fomente esa comunidad lectora a través de ellos, ¿no?, de los lectores. Esos lectores a veces, quizás, al menos en mi caso, a mí sí me preocupa una buena portada. Sí me preocupa irme a una librería, entrar a una librería, buscar un título y a la hora de encontrar el título me saquen 3 libros del mismo título. Uno de ellos es mejor que los otros 2 por miles de motivos. Quizás porque uno hizo una mejor elección de la fuente tipográfica, quizás porque los materiales son mucho más adecuados, quizás porque también el formato es, digamos, mucho más amable y amistoso, y también, ¿por qué no?, sean mucho más profundos teniendo un aparato crítico, ¿no? En este caso, José Carlos Irigoyen, a la hora de publicar conmigo, me permitió hacerle este retrato en portada, ¿no? Este retrato fue una locura, me tomó como 6 meses hacerlo, porque lo hice cuadrado por cuadrado. Es gracioso, ¿por qué, no? Porque a veces hay cosas que mucha gente piensa que hay una función o un filtro del software, ¿no? Y en verdad, la gente que diseña y la gente que entiende que el diseño es el diseño, el software no es nada para nosotros, ¿no? El software solamente debe ser la extensión de nuestras manos y nuestra mente y evidentemente también de nuestro corazón, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque una vez, cuando uno ve, por ejemplo, el trabajo de personas en formación, de estudiantes, piensan que usar todos los recursos disponibles de un software es darle a ese trabajo un nivel de complejidad que ustedes creen que pueden hacerlo mucho más atractivo, cuando en el fondo también otras personas creen, ¿no?, en este caso, de que menos también es más. O sea, uno puede tener, digamos, estrategias mucho más claras, mucho más sencillas y también mucho más eficientes.
¿no? A veces también nos pasa a nosotros como diseñadores que en vez de querer, digamos, ser atractivos, terminamos siendo oscuros y también podemos enturbiar las comunicaciones. Los diseñadores somos intermediarios, los diseñadores somos los puentes, estamos al medio, ¿no? Y estando al medio también nos prodigamos esa responsabilidad de hacer de que los proyectos siempre lleguen a ese lugar que estos autores merecen, ¿no? Que es el lugar de la lectura, el lugar de la imaginación. Ustedes recuerdan, bueno, me imagino que muchos de ustedes han leído El Principito. El Principito en un momento le dice al aviador que le dibuje el cordero, ¿no? Sí, que le dibuje el cordero. Entonces, este aviador le empieza a dibujar el cordero, pero al final no era un cordero, sino parecía un chivo o parecía una cabrita y al final no era el cordero que el Principito quería, ¿no? Finalmente el aviador se da cuenta, ¿no?, que dibujando una caja podía representar a ese cordero, ¿no?, que el Principito quería. Y el Principito fue feliz de ver la caja, ¿no? Y claro, cuando unos le preguntan a las personas qué es lo que recuerdas del Principito, y mucha gente responde, ¿no?, lo esencial es invisible a los ojos. Mucha gente hace una lectura errónea de lo esencial es invisible a los ojos. O sea, mucha gente está pensando, ¿no?, de que hay una relación del no mirar, ¿no?, cuando en el fondo lo que el Principito nos dice es, imagina lo que está detrás de lo que te tapa. Imagínate lo que está detrás de esa barrera, ¿no? No nos dice, por ejemplo, que lo invisible es lo esencial. No nos está diciendo que es lo invisible. Nos está diciendo, usa la imaginación, ¿no? Y nosotros como diseñadores también tenemos ese recurso de la imaginación, que es el recurso del arte, de la creación, ¿no? Es el recurso también del silencio, ¿no? De ese silencio también que en aspectos gráficos nosotros también recurrimos para diseñar. Quizás ustedes no se den cuenta, pero para mí eso de ahí es un atardecer, sí, es la línea del horizonte, ¿no? Van a ver ustedes que hay un cielo celeste, un mar azul, ¿no? Hay una línea blanca y una línea negra, ¿no? El poeta finalmente recurre a esa imagen. Él está hablando de una tercera cosa que divide el cielo del mar, ¿no? Y sobre todo ve que en ese cielo y ese mar está pasando un cormorán negro, un ave negra está pasando por ahí, ¿no?, al filo del horizonte. Pero entre el cormorán y el mar, ¿no?, hay el esplendor blanco de la luz. Ese mismo esplendor es el esplendor que a mí me sirvió también, ¿no?, para poder plantear un libro donde hay un haz de luz que lo cruza, ¿no? Quizás no sea muy evidente, el libro está aquí, luego cuando termine la conferencia lo van a poder ver, y es un haz de luz que me permite hacer un cruce también con el libro, ¿no? Por ejemplo, todas las portadas de los poemas tienen un color específico, como este de aquí. Luego viene el poema, ¿no? Y se pueden también ustedes deducir que hay muchos colores que están siendo sucedidos. Mario Montalbetti es en ese momento el autor más importante de poesía en el Perú. Y también fue para mí en ese momento un momento, digamos, de mucha alegría, ¿no?, de que un escritor mayor quisiera publicar con estos jóvenes que nadie conocía, ¿no? O sea, nadie conocía hasta el momento que José Carlos Irigoyen publica. Yo cuando creo también la colección de poesía o de literatura en términos generales, lo hago también pensando, como muchos de ustedes, ¿no?, me imagino que también piensan en hacer cosas independientes, hacer cosas que normalmente ustedes saben que hacen, pero nadie se los puede reproducir, ni editar, ni les va a interesar. Entonces, yo también siempre doy, más que consejo, este comentario, ¿no? En realidad, si nosotros queremos diseñar y crear, no dependemos de un cliente. No dependemos de un cliente que nos diga o nos dé, por ejemplo, un encargo o una misión, ¿no? Yo empecé en el mundo del diseño porque quería escribir mi libro. Y curiosamente, porque digo curiosamente, ¿no?, empiezo también a aprovechar que a la hora de escribir un libro podía no solamente ser seguidor de mi vocación escritural, poética, sino también construir una profesión. Este portafolio es eso, ¿no?, es la construcción de una profesión, es también esa curiosidad que tengo, esa manera de descubrir distintos tipos de encuadernación, por ejemplo, como este libro, ¿no?, hojas dobles, hecho íntegramente en serigrafía, ¿no?
y viendo también cómo el medio local, ¿no?, nos permite encontrar ciertas producciones que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Este libro, por ejemplo, es de Andrés Ger, que es un autor muy joven también, ¿no? Y también es un homenaje, en este caso también a libros de la vanguardia, ¿no?, de la década del 30 y 40, sobre todo de escritores como Emilio Adolfo Westphalen, evidentemente en código contemporáneo. Museo de Andrés Ger, álbum del universo bacterial. Luego tenemos Nocturno, que es un libro, digamos, que utilicé también referencias de consumo cotidiano, en este caso de una libreta Moleskine, ¿no? Me di cuenta que las libretas Moleskine son tan útiles como no solamente poseer una agenda o los teléfonos o los días del año o los calendarios, sino también tienen una regla, ¿no?, que nos permite medir cosas. Este libro es un libro de sonetos. Entonces, para las personas que de alguna manera entienden temas de métrica, los sonetos son versos medidos. Entonces, los versos medidos me permitían a mí también jugar con la idea, ¿no?, de este centímetro que está en ese primer plano, en ese segundo plano que son las sílabas, porque los sonetos están hechos en endecasílabos, dice 11, ¿no? Y el título Insomnio me permitió a mí hacer el juego del conteo, ¿no?, contar 3 veces, 3 sílabas, ¿no? Igual, ¿no?, es toda la parte más bien relativa a, digamos, la producción de un libro, ¿no? Fue un libro pequeño, ¿no?, como lo es la libreta, pero también pequeño porque los sonetos también son pequeños, ¿no? Entonces también coincidió, ¿no? Creo que también los diseñadores nos gusta hacer que las cosas coincidan, ¿no? Y hacer que las cosas coincidan también es darle un buen motivo a generar esa palabra que me gusta, relación, ¿no? Relación es hacer que una cosa y otra, ¿no?, tengan un vínculo. Esa es la relación, ¿no? Y no solamente es la relación, sino también, por ejemplo, ustedes cuando piensan, digamos, piensan ustedes en su corazón, ¿no? Claro, ¿no? Y cómo uno después empieza a pensar qué significan las cosas, ¿no? Por ejemplo, corazón es cordus, cordus es cordial, entonces cuando alguien te dice, te mando un saludo cordial, no es un saludo, digamos, que implique un tipo de acto de seriedad o distante, ¿no? Más bien es un saludo profundo, ¿no? Acorde, ¿no? También acorde está vinculado a la música, ¿no?, para generar, por ejemplo, notas, ¿no?, o un conjunto de notas. Y en este caso, por ejemplo, el libro se llama Insomnio, y la idea también es que el insomnio hace de que no podamos pegar los ojos, ¿no?, y soñar. Y él, en su insomnio, de este autor, Lorenzo Olguero, hace un recorrido por ese mundo. Es un mundo caligráfico también, ¿no? Es un mundo donde él, a la hora de escribir los poemas, son trasladados, en este caso tipográficamente, pero los títulos estaban usados en su propia caligrafía, ¿no? Para que también, además de que yo sé siempre, y ustedes también deben compartir eso, hay momentos de que los diseñadores también nos volvemos artificiosos, ¿no? No solamente nos volvemos artificiosos, sino usamos ciertos recursos que parecen dejar de ser naturales, ¿no? Y hay que también tratar de cuidar ese vínculo entre lo que es natural, lo que podemos proyectar también en la mente de los demás y lo que podemos también imaginar. Luego Los Unfound, ese es un libro que me encantó hacerlo porque me dio la oportunidad también de voltear las palabras, ¿no? Los Unfound, lo puedes leer en la portada, pero también a nivel, digamos, rítmico, podía generar un vínculo entre las O, ¿no? Entre la O esa O primera que es oscura, de pérdida, ¿no?, y esa O segunda de found, que es de encontrar. Y a la hora de abrir el libro también podía hacer esa lectura. Era también una manera de poner en evidencia que uno cuando ve libros, en el fondo está cruzando las páginas. Es como estar cruzando vidrios, ¿no?, y en el cual uno puede retroceder la cabeza y empezar a ver las letras volteadas, como cuando uno ve a trasluz una página también, ¿no? Era esa evidencia. Es un cuaderno que rítmicamente el cuaderno se vuelve la tapa de una caja. Es una caja, ¿por qué? Porque claro, Lost and Found es este departamento de objetos encontrados y perdidos, ¿no? Y también, en este caso específico, era el interior de esas cosas que perdía y encontraba la autora, ¿no? También digo acento y ritmo en mi conferencia, ¿por qué? Porque a mí me gusta trabajar mucho el plano secuencia. El plano secuencia es una repetición, yo digo aliteración también, que es repetición, en este caso de sonidos visuales, ¿no?,
que solamente una sola imagen, en este caso, miren todo lo que nos puede suscitar, ¿no? Solamente una imagen de la autora, es solamente la imagen de la autora. Está escribiendo el libro, pero también es el colofón. Está agradeciendo, está dando sus vínculos para que la gente entre a escuchar su música. Y finalmente es un libro que también contiene, ¿no?, una parte, digamos, musical. Unos poemas italianos, Renato Cisneros. Bueno, era un libro elegante, si se puede decir, ¿no? No voy a profundizar en él. Indicios del naufragio, de José Luis Falconi, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hago un énfasis en la realidad, ¿no? El naufragio implica también hundimiento, ¿no? Y hice eso con la letra N, ¿no? Indicios del naufragio. Este libro, Indicios del naufragio, es un libro que está dividido en 17 partes. Si ustedes van a leer allí, van a leer una secuencia del 1 al 17 de manera ininterrumpida en ese mar dorado. Hay un hombre, como un náufrago, digamos, ¿no?, que está recibiendo en su cuerpo esos indicios, esos 17 capítulos. Ahora sí, me doy la oportunidad de usar el sable láser. Si ustedes se dan cuenta, viene de manera diagonal. El 2, el 4, todos vienen en su misma línea. O sea que también hay un acto racional a la hora de diseñar. Diseñar no solamente es colocar una cosa al lado de otra. Diseñar también quiere decir hacer un cálculo, porque ese cálculo va a generar una forma, ¿no? Y en este caso también, a la hora de generar una forma, nos da también algo, ¿no?, que es lo que me gusta de esta portada, que empieza a jugar con las líneas diagonales, ¿no?, de los números. Miren el 7, de alguna manera miren el 9, ¿no? Y cómo estas líneas diagonales, sobre todo el 7, ¿no?, estas líneas diagonales también dan la sensación de profundidad, ¿no?, la sensación de corriente, ¿no? Y es rico, ¿no?, porque uno normalmente en el diseño trabaja de manera, digamos, bidimensional, ¿no? Y también los aspectos cromáticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la presencia del cian, ¿no? Si bien dice indicios de naufragio, también dice, hay un capítulo que se llama Naufragios, pero bueno, ese es otro tipo de juegos. Él es un amigo que también es poeta y también es fotógrafo, también el libro intenta integrar esas dos actividades, ¿no? Así es como más o menos estaba planteado el libro. Este es el poema número 13. Él trabajaba mucho los aspectos, no son caligráficos, o caligramáticos, perdón, ¿no?, sino son aspectos más bien de flujo de versos. Y bueno, también es cierto que a la hora que yo empezaba a diseñar estos libros, tenía una emoción tremenda por ir descubriendo las cosas, ¿no?, que es siempre esa emoción que quisiera tener permanentemente. A veces estamos diseñando ya está por inercia, no nos damos cuenta porque hacemos lo que hacemos y nos perdemos ciertas cosas, ¿no?, como en ese caso, por ejemplo, el libro de Jerónimo Pimentel. Discúlpeme, todos los libros que he enseñado hasta ese momento, en realidad, si se dan cuenta, ningún libro tiene el autor en portada. Ningún libro tiene el autor de portada. Porque esta colección también, hicimos un pacto con los autores, que los libros de poesía, ¿no?, representen en la portada al libro, ni al autor ni al editor, que el libro sea quien finalmente te diga quién es. Y que también era una estrategia para que uno abra la página y busque al autor y también encuentre a ellos. Jerónimo Pimentel me hizo la trampa, ¿no? Y la trampa es que Jerónimo Pimentel tiene un padre que es poeta, que es Jorge Pimentel, que es muy famoso, ¿no?, de Hora Cero, es un poeta inspirador. Y bueno, padre y hijo son poetas, y en ese momento Jerónimo me dice, ¿sabes qué? Si no pones mi nombre en mi portada, mi padre me mata, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues si te va a matar tu padre, dejemos que en esta oportunidad no lo haga y vamos a poner tu nombre en la portada. Yo tampoco suelo ser, digamos, ortodoxo en mis creencias, ¿no? Trato también de acomodarme a los propios deseos de los autores, pero también encuentro mis soluciones, ¿no? En esa solución fue, perfecto, voy a hacer una sobrecubierta. Hice una sobrecubierta.
para que no esté en la portada, sino esté en la sobrecubierta, ¿no? Que es un papel, digamos, de mantequilla, ¿no? Para poder, digamos, colocar su nombre. Que también era una recurrencia a las alas de, en este caso, un grillo, ¿no? Un saltamontes. A Jerónimo también le gustan mucho las flechas, entonces me dijo, mi libro tiene que tener flechas. Ah, perfecto, te voy a poner una flecha bien grande para ti, ¿no? Y se lo puse. Y además este libro, que tiene una flecha muy grande, también me servía no solamente para mostrar estos frágiles trofeos, que se refiere sobre todo a la entomología, a los insectos como poemas, sino también me permitía señalar los títulos. En la parte izquierda hay una flecha negra. Voy a tratar de leerlo, ¿ya? Y también quisiera yo también explicar que si bien los autores tienen ciertos deseos sobre sus libros que yo trato de satisfacer de manera conceptual y racional y no querer necesariamente cumplir ciertos caprichos, busco, como les conté hace unos minutos, las coincidencias, porque uno puede establecer ciertas cosas que están no solamente en los libros, sino también en los planteamientos. Este poema se llama Bombus ardens. Bombus ardens es el nombre latino de el abejorro, ¿no? Acá se dice también abejorro, ¿sí? Perfecto. Entonces, les voy a leer una parte. Abejorros como agua en tus labios dormida. Abejorros como proclamas garabateadas en ventanas sucias, abejorros como perdigones incrustados en tu espalda, abejorros como la ciudad apagada a punto de apagarse, abejorros como las carrozas de cortejo fúnebre que nos espera, abejorros como tilios huérfanos a mancades desconocidas, abejorros como palabras urgentes en la víspera del naufragio, abejorros como flechas negras disparadas a blancos imposibles. Cuando yo llego a ese verso me doy cuenta que esas flechas tenían una razón de ser. Y esa razón de ser es que estos abejorros, estas flechas, están señalando los blancos imposibles, que son en el fondo los poemas, ¿no? Y una vez más, esta es la relación también que yo trato de establecer en mis trabajos de diseño. ¿En qué medida el contenido también es el diseño? ¿No? Son cosas que, digamos, a la hora de yo también leer mis proyectos, ¿no? Estos libros que edito, trato de entender también algo, que el ejercicio de lectura no es un ejercicio literario, es un ejercicio por entender el sistema por el cual está codificado cualquier conocimiento. Si ustedes, por ejemplo, entienden el lenguaje jurídico, quizás muchos de nosotros estemos más perdidos tratando de entender, ¿no? Esa retórica, esa manera de decir, ¿no? Pero en el fondo es un sistema que está codificando información especializada. Y si alguno de nosotros quiere hacer un libro de derecho, de abogacía, va a tener que tratar de entender, ¿no? Cómo está codificado ese discurso sin necesidad de que nos genere placer, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les genere placer los discursos, digamos, jurídicos, pero en el fondo también debemos tener una capacidad de apertura para que al final también estos lenguajes específicos nos permitan a nosotros como diseñadores tener elementos, ¿no? De interpretación. O sea, buena parte de las cosas que yo utilizo para diseñar provienen de lo que yo leo en los textos o en estos proyectos, ¿no? Luego viene Indivisible, ¿no? Que es un juego también, invisible, divisible, y también, en este caso, el autor era un juego del hemisferio derecho y izquierdo, ¿no? El racional, el intelectual, el creativo, y su cerebro también era eso, ¿no? Era un conjunto de serpientes. Sí. Era lo que ella planteaba en ese libro y también es como uno termina también de generar esos planos secuencias, ¿no? Las palabras no pueden expresar lo que yo experimenté entonces. Es un libro de Osvaldo Chanove, que también es un escritor bastante conocido. ¿Yo qué me planteé en este libro? Yo lo que me planteé en este libro fue cómo hacer, en este caso, un propio sistema de dividir el libro en 6 grandes partes. Quizás no sea muy notorio, y el libro también está aquí, que en el lomo del libro, en vez de poner el nombre del autor o el nombre del libro, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Por qué? Porque es una clave de lectura también, es una división, es una sistematización y sobre todo también, en este caso, era entender cómo esa codificación nos permitía a nosotros entender el recorrido antológico de un autor como Osvaldo Chanove, ¿no? Igual, una vez más, a mí también me gusta jugar con las formas de los caracteres. Creo que los caracteres son encantadores cuando uno empieza también a conocerlos. Nos empiezan a gustar sus curvas, sus líneas ascendentes, descendentes, ¿no? La caja alta, la caja baja,
y sobre todo también para muchos de nosotros la altura de la X, ¿no? Entonces, bueno, luego viene este proyecto que es Aves de la Ciudad de Alrededores, que es un proyecto que codifica también el espacio, digamos, visual, ¿no? Celestial, y como los puntos de una constelación, que puede ser, por ejemplo, el solo hecho de mirar el cielo, pueden ser también los puntos de ese carácter tipográfico que son esas llaves, ¿no? Que uno encuentra en las teclas, que si uno los mira bien parecen unas aves también, ¿no? Y cómo esas aves también empiezan a marcar, digamos, el aspecto relativo al folio, ¿no? Que en este caso es la página número 18. Yo cuando diseñé este libro de aquí y vi, por ejemplo, la foliación con estas 6 aves que están arrastrando el número, en el fondo también sucede, ¿no? Y eso es lo rico de cuando uno diseña, es que empiezan a aparecer recuerdos e imágenes. De manera inconsciente, eso es como un homenaje al Principito, ¿no? O sea, ese Principito que escapa de la tierra, ¿no? Jalado por una bandada de aves, ¿no? En este caso, cada poema está jalado por esa bandada. Es evidente que uno no tiene que saber las referencias. Las referencias aparecen, digamos, de manera en relecturas, ¿no? En nuestra propia memoria, pero sobre todo cuando pienso en el diseño también pienso en qué medida diseño para generar un placer, por un lado, ¿no? Una claridad, ser también bastante coherente, ¿no? con lo que se propone el autor, y sobre todo también entender que hay una fase de transformación, ¿no? Como por ejemplo esos puntos se convierten en llaves y cómo esas llaves finalmente en el libro se convierten en esa ave, ¿no? Que está ahí enmarcada en el logotipo de la colección. Este es el libro de Mario Montalbetti, ¿no? Que es un libro que de alguna manera quería ser algo así como un informe textual, ¿no? De esos libros universitarios de la aquel 60 o 70 que se hacían en mimeógrafo, ¿no? Que es casi como esos libros hasta de ciencias. Y tenemos este libro que es Nocturama también. Es un libro sobre Lima, es un libro que recurre también a la ciudad, es un libro que también recurre a ciertas imágenes que tenemos en la retina en la década del 80, 80 y 90 también, una década muy convulsionada para nosotros, que hizo que muchos de nosotros nos recluyésemos también en nuestros propios hogares. Nos salíamos, tratábamos de evitar ciertas salidas nocturnas porque habían fiestas, había toque de queda, habían coches bombas en la ciudad, ¿no? Había muchos atentados terroristas y claro, este libro trata de reflejar eso también. ¿No? Esto, por ejemplo, es como el micrófono que tengo aquí, pero puede ser, digamos, el micrófono de una persona hablando en un juzgado, puede ser el micrófono de una persona cantando una canción, puede ser muchas cosas también, declarando un testimonio. Esa es la bahía de Lima de noche. Ahí detrás, en esa imagen hay un mar precioso también, y oscuro. En el lomo del libro también aproveché para prefigurar una carretera, ¿no? Porque también es un viaje. A veces cuando uno también diseña, ¿no? Trata de encontrar qué partes, digamos, constitutivas de los libros nos pueden ser también partes que nos permitan a nosotros aprovechar el espacio para seguir diseñando, ¿no? Y en este caso yo seguí diseñando en el lomo. Luego tenemos caracteres, que es un cuaderno, finalmente, muy sencillo también. Luego viene el sueño de pez y neblina. Luego viene la muerte de un burgués, nuevamente Jerónimo Pimentel, que le usa mucho las flechas. Amados transformadores de corriente, ¿no? Y finalmente, ¿no? Quería yo mostrarles a ustedes también la exhibición que yo hice en Lima en esa época, con todos los libros, ¿no? Era una manera también de, cuando yo pensé en una exhibición, pensé que, claro, no quiero que se saque la gráfica para hacerla más grande, ponerla en la pared, sino que se vea como es, como libro. Y en la segunda sala, aproveché también en una pared de corcho de empezar a colocar ciertas cosas que uno no ve cuando hace las cosas. Y en este caso específico era, ¿no? Colocar los pliegos de impresión, los afiches, digamos, tarjetas, marcadores de libros, ¿no? Y era un espacio vacío, era lo único que tenía. Pero no solamente era un espacio vacío, sino que fue un espacio
para una vez más convocar, ¿no? ¿Y qué era convocar, ¿no? Hacer lecturas de poesía, presentaciones del libro, darle una vez más a lo que es, ¿no? Escuchar, ¿no? Este es un grupo de autores, ¿no? De la colección, algunos de ellos. Y bueno, esto se hizo entre el 2002 y el 2010. Luego yo también hice otros libros. Este lugar de aquí es el Centro de la Imagen, donde yo soy profesor, ¿no? En la ciudad de Lima. El diseño es alimento, porque lo considero también, esos son mis libros, ¿no? Y considero también que a la hora de pensar que el diseño es alimento, ¿por qué? Porque esto de aquí como proyecto, que lo empecé en el 2002, me permitió a mí en el 2007 hacer mi propio estudio de diseño, que se llama Sputnik, ¿no? Es un trabajo de identidad, ¿no? Sputnik en cirílico se escribe así, ¿no? Que es un vocablo ruso que significa compañero de viaje. Es también la palabra que nombra al primer satélite artificial, ¿no? Que da inicio a la carrera espacial en el año 57, ¿no? Que es este satélite soviético, que también es como el inicio, digamos, de la Guerra Fría, ¿sí? Porque era como los bloques occidentales, pero el bloque capitalista y comunista estaban, digamos, haciendo la carrera espacial, ¿no? Le dicen carrera espacial, ¿por qué? Porque corría Estados Unidos y la Unión Soviética, pues es la carrera. Y en este caso para mí era un homenaje en el año 2007, porque eran los 50 años de Sputnik, pero no era necesariamente por el satélite, ¿no? Que ustedes ven ahí en ese asterisco de la I, sino sobre todo era por lo que significa, ¿no? En ese año también Sputnik, que es el año 57, en el 2007 se celebrarán los 50 años de la carrera espacial, si lo podemos entender así, y el lema de la UNESCO era el universo para el que lo descubras. A mí me encantan todas las imágenes espaciales porque me hace soñar, ¿no? Y Sputnik también es esto, ¿no? Es un compañero de viaje, es lo que significa en el fondo, compañero de viaje. Los diseñadores gráficos somos eso, somos compañeros de viaje. Nosotros no somos el viaje, no somos tampoco, digamos, las personas que queremos llegar a un lugar a otro, sino acompañamos al autor, al intelectual, al productor, a que desde su lado llegue a un consumidor, usuario o también un lector. Esto de aquí, ¿no? Como por ejemplo les mencionaba sobre el tema de ser el compañero de viaje, me permitió a mí con el portafolio que ustedes ya vieron del álbum del universo bacterial, hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me era importante hacer el portafolio del álbum del universo bacterial? Porque tenía una manera de hacer un trabajo independiente que me permitiese a mí mostrar un trabajo coherente en el tiempo y sobre todo también unos proyectos que futuros clientes pudieran ver que había un nivel de competencia de mi parte profesional en poder ser un interlocutor, ¿no? En este caso me llamó una fundación, que es la Fundación Vice, a hacer la identidad del Museo Cao y también toda la parte gráfica de un museo, ¿no? En la costa norte del Perú, ¿no? El Perú es conocido por ser, digamos, un lugar que tiene, un país que tiene mucho patrimonio histórico, ¿no? Arqueológico también. No solamente están los incas, también están los moche, que es esta cultura. Y en la costa norte, este proyecto que es de la Fundación Vice, el Complejo Arqueológico de Brujo, es un proyecto estupendo, de primera. Es un proyecto en que la arqueología y la historia se está viendo de una manera contemporánea, ¿no? Por ejemplo, allá a lo lejos ustedes ven una pirámide impresionante e inmensa y ven una estructura tensionada. Esa estructura tensionada es para proteger, ¿no? Los frisos de barro que esta cultura y estos artistas hicieron, ¿no? Si ustedes ven a la izquierda, al extremo de la estructura tensionada se ven 3 personas, no sé si lo noten bien, más o menos para que vean la escala. En la parte del frontis norte hay una procesión de prisioneros, ¿no? Ese es barro pintado, ¿no? Estos artistas moche también eran muy impresionantes. Es una cultura digamos, del primer milenio, entre el 0 y el 800 después de Cristo, y es, digamos, una cultura que reflejó mucho sus avances a partir también de su manejo arquitectónico, su manejo mural, su manejo artístico, y espero que les suene un poco a ustedes porque también es la cultura y en especial este lugar fue donde se descubrió la señora de Cao, ¿no? Que fue una momia que se encontró en unos
en un perfecto estado de conservación. Era una momia que estaba tatuada también, ¿no? Se le encontró piel a la momia, y tuvo también un ajuar funerario impresionante. Entonces, el museo se hizo también para poder alojar esta gran colección, ¿no? Funeraria. Yo utilizo también y respeto mucho el arte moche digamos, de esta cultura, sobre todo este mural de aquí. Este mural se le llama algo así como la generación de los peces, ¿no? Yo lo utilizo de referencia para usar el logotipo, que finalmente es el logotipo del Museo Cao. Este logotipo a mí me parece impresionante por lo que significa. Si ustedes ven bien, es una ola, ¿no? En la parte inferior derecha de la ola, ustedes van a ver un mantarraya, ¿no? Que es parte también, ¿no? de ese ecosistema marino. En la cresta de la ola, literalmente, están viendo la espuma, y no solamente ven la espuma, sino también están viendo los rayos del sol. Al interior de esa ola ven el nacimiento de una corriente de agua, y es una corriente de agua que aloja un pez que es el bagre, que está a la derecha, que es un pez de agua dulce. Miren toda la complejidad solamente que tiene esta iconografía. ¿Por qué? Porque el complejo arqueológico del Brujo está en el cruce y en la desembocadura de un río y en las costas también marinas. Para mí fue impresionante, ¿por qué? Porque era la primera vez que yo hacía una relación de diseño y arquitectura, ¿no? Y esta arquitectura se hizo para alojar la colección de la señora de Cao y también de las excavaciones que ahí se hicieron. Entonces voy a hacer un pase relativamente rápido para que ustedes también puedan ver un poco esto. Todo se hizo con concreto expuesto. Para mí fue todo un tema diseñar con concreto expuesto porque me sentí frustrado. No sabía cómo colocar los paneles, qué color utilizar, qué técnicas, qué soportes. Estuve como un año en este proceso y de ese año, los primeros 5 meses, estaba frustrado. O sea, iba, me quedaba mirando las paredes y las paredes no me respondían nada todavía. Hasta que me di cuenta de algo, del color negro. El color negro es un color preciso y perfecto para generar iluminaciones, al punto que el color negro nos permite a nosotros jugar con el vacío y que el vacío no nos moleste, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con el color negro, participé del montaje también, hice las composiciones que ustedes pueden ver ahí. Son composiciones fotográficas en la parte superior, piezas arqueológicas en la parte central y en los lados laterales, en la parte lateral, digamos, paneles informativos. Y bueno, creo que también a nosotros los diseñadores nos encanta trabajar con otros profesionales porque aprendemos una barbaridad. Yo considero que los diseñadores somos neófitos. La diferencia entre neófito e ignorante es que el neófito quiere conocer, ¿no? El neófito quiere, digamos, tener experiencias por primera vez, y los diseñadores gráficos tenemos experiencias con el conocimiento siempre por primera vez. No sabemos nada en el fondo, no sabemos de biología, de arqueología, de historia, de arquitectura, pero esos encuentros nos permiten a nosotros también enriquecernos, dar apoyo profesional también, hacer las comunicaciones visuales más eficientes y atractivas, y sobre todo también nos permiten también eso, ¿no? Apartarnos de la ignorancia. Muchos diseñadores también somos ignorantes. Creemos que porque manejamos ciertos códigos o tenemos ciertos trucos, empezamos a sacar conejos del sombrero. Y nos olvidamos también de que a veces tratamos de contar nuestra propia, digamos, nuestras propias obsesiones y no de los, digamos, no de los sistemas para los cuales estamos sirviendo. Lo digo ¿por qué? Porque yo también a veces caigo en, digamos, también caigo en ese tipo de, digamos, de ligereza, ¿no? Y trato también de ser consciente y coherente, ¿no? De que este tipo de proyectos, aquí por ejemplo hay más de 5.000 años de historia en ese espacio, ¿no? Y cómo yo no hacerle un homenaje visual y gráfico para que todo se... Si ustedes se dan cuenta también, el tema del gráfico aquí era tratar de minimizarlo en función a la presencia física de los objetos, ¿no? Y es impresionante también porque este espacio de aquí, todo parece que estuviese flotando.
reuniones con los arquitectos, reuniones con los arqueólogos, reuniones con la curadora, con los conservadores, con los montajistas, con las personas de la iluminación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esas estructuras son, digamos, la proyección de las tumbas, lo que se encontraron allí, ¿no? Ceramios, chalecos, coronas de plumas, ¿no? Y finalmente, la gran estrella, que es la Señora de Cao, ¿no? Que se encontraron bastones dorados, con representaciones antropomorfas, telares de oro, textiles, collares, coronas, diademas, aretes, narigueras, ¿no? Finalmente, al fondo está la Señora de Cao. La he colocado a esa distancia para, digamos, también mostrar el respeto que se le tiene y también contarles a ustedes que fue un proyecto, al menos para mí, súper enriquecedor. Luego, el año pasado, un poco más también haciendo una conexión nuevamente con la arquitectura, me invitaron para la segunda participación peruana en la Bienal de Venecia, perdón. Informal, ¿no? Encuentros urbanos para los próximos 100. Este es digamos, el emblema de la Bienal. Estaba fundamentado en esto, en el proceso de modernización en el Perú en los últimos 100 años, está basado en el encuentro de lo formal y lo informal en la arquitectura y en la ciudad. Entonces, a mí se me plantea en este trabajo cómo hacer esa conjunción entre lo formal y lo informal. Esa es la unidad vecinal número 3 en Lima, de la década del 50, en el cercado de Lima. Y si se dan cuenta, este es el planteamiento y el diseño de los espacios urbanos para una ciudad en crecimiento, ¿no? Eso es lo formal. Lo informal es lo que pasa en esta imagen de aquí, ¿no? Que es un pequeño cerro, ¿no? Que está en el distrito de La Victoria, que en la década del 40 y 50 empezó a ser, digamos, invadido, ¿no? Por inmigrantes del interior del país, ¿no? Y ustedes pueden ver en la parte derecha. Entonces, ese encuentro, ¿cómo trato yo de resolverlo, ¿no? Lo resuelvo de esa forma, ¿no? En el encuentro entre lo informal y lo formal de la arquitectura a partir de la gráfica, ¿no? A mí me gusta mucho también empatar imágenes porque es una manera también de generar tránsitos, ¿no? Es una manera también de hacer costuras, ¿no? Esas costuras que son hasta invisibles, si se puede. Me gusta tratar de ver en qué medidas yo puedo, por ejemplo, encontrar puntos de encuentro, ¿no? El horizonte, en la medida de lo posible, claro, ¿no? Esa parte de aquí, esa parte de acá. Y sí, o sea, los diseñadores también nos tomamos las cosas con mucha medida. Ese es el afiche que se utilizó. Y en la parte posterior del afiche era también un multifoliar, ¿no? En ese multifoliar ustedes pueden darse cuenta que hay 5 proyectos sí, ¿no? En los cuales la idea de lo formal y lo informal de la ciudad de Lima, que es material de difusión, de divulgación. Pero ese no es el proyecto de fondo. El proyecto de fondo es cómo establecer, a partir de las gráficas, del diseño gráfico, un sistema de comunicación para los visitantes. Las bienales, como ustedes bien saben, son un montón de pabellones y un montón de espacios de distintos países. Entonces, si una persona va a la Bienal de Venecia, se puede tomar 2 o 3 días para recorrerlo con profundidad, ¿no? Y muchos de los, digamos, países tratan de aprovechar esa situación para hacer una propuesta, ¿no? Esa es una mesa, ¿no? Retroiluminada, en el cual se empieza a contar cada uno de esos proyectos que ustedes ven ahí, que son 5, ¿no? Sin profundizar mucho, este es un poquito el zoom, ¿no? De esas mesas, y esto era físicamente el espacio. Eran 5 mesas, en las partes laterales una línea de tiempo, en la parte superior una línea de tiempo de la arquitectura y la ciudad en lo que sucede en el Perú, y en la parte inferior en la arquitectura mundial. Y también había la proyección de las imágenes hechas desde el cielo de la ciudad de Lima.
Esa es un poquito la dinámica, ¿no?, que se generaba a la hora digamos, de tener acceso a la parte gráfica. Bueno, igual trabajar ese tipo de proyectos también son proyectos bien complejos. Uno cuando hace un archivo en Design o Illustrator no necesariamente te dan los 20 metros lineales que deseas, ¿no? Entonces hay un tema también ahí de poder generar páginas, empatarlas y sobre todo también hacer que a la distancia, porque esto se produjo en Venecia, las cosas salgan también con calidad, ¿no? Salió muy bien también y bueno, yo me sentí muy feliz y honrado también de poder participar de este proyecto. Este proyecto también fue de la Fundación Vice, del museo que ustedes vieron, digamos, en el episodio anterior, ¿no?, Informal. Y ahora, digamos, para ya dar parte final a mi conferencia, quiero hablar un poco también de mis obsesiones, no solamente con los libros o con, digamos, o con muestras vinculadas al espacio y cómo uno lo recorre, como en el museo o también, digamos, en la Bienal de Venecia, sino las cosas que a mí me gustan hacer y quizás no necesariamente les dé yo mucha visibilidad, ¿no? Aprovecho la ocasión para mostrarlos ahora. Por ejemplo, no sé, este es un saludo, ¿no? Este es el feliz 2012, ¿no? Claro. Digamos, si uno ve, el estilo es light, ¿no? O puede ser un book también, claro. Y para los que entendemos el uso de las tipografías, los espacios negativos son tan generosos que un momento sientes el blanco, ¿no? Dice feliz 2012 porque me lo encargó un amigo, que le hiciera una tarjeta. Pero me dijo, por favor, ponle cosas que lo hagan estelar. Y bueno, dije, está bien, voy a complacer tus estrellas. Y eso fue lo que yo le hice, ¿no? Me gustó, o sea, no es, digamos, cosas que yo suelo hacer, pero me gustó porque al final me imaginaba que para algunos así será la Navidad, ¿no? O así será también, digamos, Pero yo cuando vi esto pensé más en Tron, no sé, estaba pensando en cosas más, digamos, o un Art Deco, ¿no? Esas cosas así como del futuro, pero en la década del 30 o 20. ¿No? Aparte que también podría ser, quizás, sí, podría haber estado bueno que lo hubieran puesto en el Gran Gatsby, ¿no? De repente detrás de una fiesta o algo así. Porque me gusta, o sea, me gusta porque uno cuando ve las cosas también trata de entender cuál es la anatomía y naturaleza, digamos, del uso en este caso, de las fuentes. Yo me considero malo, o sea, no malo, sino, digamos, limitado en el uso de tipografías, pero trato siempre de dar mi mejor esfuerzo, ¿no? Y mi mejor esfuerzo es tratar también de entender y ser sensible a las formas, ¿no? Y claro, también en un momento me dicen, quiero que me hagas, este amigo me dice, quiero que me hagas algo con estrellas. Entonces, bueno, todo es un patrón de estrellas y hay una estrella ahí, ¿no? Pero eso es parte de un proceso, por eso que lo he puesto con fondo gris. Cuando yo hice esto de aquí, dije, bueno, pues esto responde a un cálculo, ¿no? Sí, es cumplidor, pero después dije, no, voy a hacer una lectura, más bien voy a partir de un uso de fuente tipográfica, ¿no? En este caso empecé a buscar un set de fuente lo más sencillo posible y componer la palabra superstar, ¿no? Que la ven ustedes abajo, ¿no? Pero no hacerlo de esa forma, ¿no? Sino tratar de encontrar esto conjuntamente con esto de aquí. Y hoy llegué a esto de acá, ¿no? O sea, en el mismo patrón de estrellas, colocar eso de ahí, superstar, ¿no? Pero no solo eso, porque mi fijación no es necesariamente trabajar cosas planas, sino también encontrar profundidad, ¿no? Porque en el fondo la profundidad también es un juego de luces. A mí me gusta mucho el juego de luces. Entonces empecé a ver, bueno, creo que puedo ir por aquí, ¿no? No me voy a quedar en este uso, por ejemplo, de fuentes planas, sino hacer esto de aquí, una proyección. Y usar colores que me son favoritos. Me encanta el plata, me encanta el cian, me encanta el rojo, ¿no? El dorado también, ¿no? Pero una vez más, calculando de manera enferma el uso de las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas también empiezan a generar líneas, ¿no? En este caso ustedes miran bien, hay líneas diagonales, líneas horizontales, y claro, si tú quieres hacer esto bien, tienes que tomarte el tiempo para que te salga, ¿no? O sea, a lo que voy también es que no hay un filtro para esas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente este fue el trabajo que hice.
¿no? Superstar. Es un trabajo que me encanta, me gusta. No es básicamente diseño gráfico, yo creo que más bien está vinculado a un trabajo de ilustración, ¿no? Y sobre todo también cumpliendo ciertos deseos de los demás, ¿no? Luego también he participado haciendo pasaporte para un artista. Es la misma frase en 3 colores, blanco, rojo y azul, como es la bandera de Francia, pero ligeramente desfasados en 45 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto de aquí, que me gusta, porque es una manera también de generar sombras, ¿no? Me permitieron luego trabajar con las cosas más manoseadas que existe de Francia. Por ejemplo, si uno piensa en Francia, piensa en París. Si uno piensa en París, ¿qué puede pensar? La Torre Eiffel, ¿no? Claro, la Torre Eiffel. Y acá está la Torre Eiffel, ¿no? Dije, perfecto, voy a ir sobre el lugar común, pero voy a darle un toque óptico, ya que corresponde también a un momento de la historia del arte, pero es un toque óptico que justo se lo comentaba acá a mi querido amigo Santiago, Santito, ¿no? Que solamente por tener esa línea de fase en la parte inferior genera volumen de nuevo. Es como que estuviera saliendo ese plano, ya no es óptico, ¿no? Ya no es óptico. Siendo algo plano ya tiene volumen, ¿no? Y encima tiene un volumen frontal. No es que es difícil, ¿no? Hacer volúmenes frontales. Y finalmente esa fue mi propuesta para Pasaporte de un Artista 2012, que es un concurso que hace la Embajada de Francia para artistas que con proyectos pueden tener una experiencia vivencial y artística, sobre todo en Francia, en París. Eso fue el 2012. Luego, en el año 2012, ya que estamos hablando de ese año, ¿no? Ustedes deben conocer a Condorito, creo que para muchos de nosotros ha sido un héroe infantil, ¿no? El 2012 es el año de la profecía maya, pues también, ¿no? Es el año en el cual quizás nosotros estamos ya viviendo los descuentos. Un amigo mío me pidió hacer un arte sobre eso, sobre el fin del mundo. Entonces a mí se me ocurrió Condorito, porque justo esa imagen de ahí siempre alude a una frase que es exijo una explicación, ¿no? Que es el plop, ¿no? Y claro, te ponen el plop para también generarte y decirte que aquí terminó el chiste, ¿no? O sea, como, si no te diste cuenta, ya terminó, ¿no? Entonces está el plop ahí. Y este fue lo que yo hice con el plop, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es eso, también retrabajar una imagen, pero esta imagen de aquí está compuesta por 2012. Todo está lleno de 2012. Es más, hay 2012 de 2012. Ahí, ustedes si quieren lo cuentan, ¿no? Entonces, claro, cada una de estas cosas de aquí, a la hora de generar un plano negro y darle color, planos de color solamente a las letras o a los caracteres, también generé volumen. Nuevamente la idea del plano y el volumen, del plop, ¿no? Y sí, fue una locura el plop. Bueno, esa era mi respuesta a la profecía maya. Muchas de las cosas que también nos piden a nosotros, a los diseñadores, nos toma más tiempo pensar que hacer, ¿no? Entonces a mí me tomó tanto tiempo pensar y hacer esto que hacerlo, ¿no? Aparte porque también a veces siento ciertas zonas de confort, me siento más confortable haciendo un libro que haciendo un cartel o una ilustración, pero también pienso que eso me exige, ¿no? Y esa exigencia también hace que yo me sienta otra persona. Luego un amigo hizo un proyecto que se llama Gritalobos, ¿no? Gritalobos, sí, también lugar común, me imaginaba un lobo aullando, la luna en la parte superior, la luna llena, un paisaje de cordilleras, ¿no? Música electrónica. En la parte interior, perdón, nuevamente la misma luna, en la misma ubicación pero en el reverso, el lado izquierdo el músico con su fantasma y el lado derecho un lobo ahí, ¿no? Y la huya a la misma luna, nuevamente, que es el plato del disco. Y la parte del disco abierto era esto de aquí, ¿no? Cuando el disco estaba abierto. Bueno, una vez más también hablaba del ritmo y el acento, ¿por qué? Porque nosotros los diseñadores también digamos, empezamos a utilizar todos los elementos de la realidad. La realidad de este disco era que eran 8 canciones. Entonces hice 8 líneas, digamos, oscilantes, ¿no? Que bien puede ser música, bien puede ser un espacio físico, la cordillera, o en fin, ¿no? Y no sé, yo pienso a veces que también a veces uno es muy intuitivo haciendo las cosas, ¿no? Creo que uno también tiene que hacerle caso a las intuiciones.
y que más bien las otras personas empiecen a darle el sentido. Eso fue mi otro proyecto de pasaporte para un artista del año siguiente, el 2013. Acá le hice homenaje a mi tablero de corte. Ustedes deben tener, pues, ¿no? Su tablero de corte, ¿no? Entonces, cada uno de esos cuadrados mide 1 centímetro, ¿no? Entonces, claro, en ese tablero de corte me imaginaba, ¿no?, que en la noche algo hacía que se levantase esa imagen. Si ustedes se dan cuenta, también es una lección de tipografías. La vi ahí en un libro. Dije, bueno, me lo afano, me lo llevo, lo tengo conmigo un rato, pero le voy a dar una vez más una vuelta para apropiármelo, ¿no? Y bueno, como es pasaporte para un artista, bueno, está la maleta de Perú, la maleta de Francia, bueno, ya cada uno entenderá qué es lo que quiere ver ahí, que es bastante evidente. Pero también sigo jugando con banderitas, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior, bueno, este es un acercamiento. Y una vez más también trabajé con la idea de volumen, ¿no? Hay 2 páginas web, una vez más juego con la embajada, juego también con la bandera de Francia. Me divertí mucho también haciendo esto. Creo que igual uno cuando hace sus gráficas también está pensando en cómo satisfacer ahora sí lo que uno sí quiere hacer, ¿no? Uno siempre tiene que ser consciente que como diseñador tiene que servir al cliente. Pero es lindo y es rico también que tú, sirviendo a tu cliente, te sirves a ti mismo en lo que quieres conocer, descubrir y experimentar, ¿no? Entonces, todo el portafolio que les he enseñado hasta ahora ha sido eso, ¿no? Ya casi llegando al fin también, quería también mencionarles que, claro, o sea, hay cosas también que me encargan de Colombia, que me invitan. He hecho libros, he trabajado ya 2 libros con artistas colombianos, con fotógrafo Jorge Mario Múnera, con Santiago Montoya, voy a trabajar con Santiago Escobar, que es otro fotógrafo. También me han invitado al Festival Internacional de Imagen de Manizales, ¿no?, que este año les he hecho esa propuesta gráfica. Una vez más también trabajando con la noción de volumen, y para mí esto también es un homenaje a ese paisaje que encontré, digamos, en el eje cafetero, ¿no? Que era ver un poco, digamos, las montañas, los bosques, ¿no?, la presencia del color también. Y bueno, o sea, hay algunas cosas que yo a veces no termino de entender, pero trato de imaginar, ¿no? ¿Qué será la ecología y la creación digital juntas, ¿no? Entonces, yo veo eso y no sé si necesariamente sea una respuesta a eso, pero es también lo que yo me imagino, ¿no? Y también, en el fondo, que era lo que también quería mostrar aquí, era hacer mi homenaje a la luz, ¿no? Gracias. Eso es todo, mi portafolio es aquí. He diseñado, creo que más de 50 libros. No es el lugar, no es el espacio tampoco para poder mostrarles todo eso, pero también me hubiera gustado, o me gustará más bien, que en el futuro podamos tener eso, ¿no?, nuevos encuentros, que también yo les pueda contar quizás de una manera mucho más directa, mucho más cercana también, ciertos procesos que a veces en presentaciones como esta no dejamos de también compartir. Digo gracias también porque para mí es súper importante también participar de un ciclo de conferencias de las artes, ¿no? Entonces, yo tengo una opinión de diseñador, tengo una opinión que implica no solamente el ejercicio visual de mi trabajo, sino también entender que cada uno de nosotros, en las distintas profesiones y especialidades que tenemos, podemos aportar a la cultura visual. Yo quiero aportar también desde la literatura. Quiero aportar desde la literatura, pero no pensando que el personaje de mi historia es la literatura, sino es el diseño, ¿no? Para mí, si yo tengo una patria, mi patria es la poesía, ¿no? Si tengo una bandera, mi bandera es el diseño. Y si pienso sobre todo por qué hago lo que hago, creo que en el fondo lo hago porque me siento más feliz sirviendo a los demás. Y bueno, eso es todo lo que quería también compartir en esta ocasión. Yo sé que va a haber una ronda de preguntas ahora y quisiera también que ustedes puedan, junto a mí, profundizar ciertas cosas que puedan tener ustedes mucho interés y quizás no haya tocado profundizado. No necesariamente
ejercemos profesión de lo que estudiamos, ¿no? Eso creo que también mi presentación de este portafolio es eso. Yo no estudié diseño gráfico, pero sentí que el diseño gráfico me llamaba todos los días desde el primer momento que supe que existía como tal, ¿no? A veces yo le cuento a mi madre sobre el diseño gráfico y bueno, no entiende. Piensa que el diseño gráfico es tener una imprenta, ¿no? O sea, o le cuento qué estoy haciendo y me dice, ah, sí, claro, Arturo hace libros, pero el hacer libros no lo imagina ella yo sentado frente a una computadora o revisando un manuscrito, sino quizás, sí, manchándome las manos de tinta, ¿no? Eso es lo que ella creo que piensa. Y piensa que me va muy bien en la imprenta, porque como hago tantos libros, ¿no? Y bueno, lo decía por qué, ¿no? Porque como yo estudié literatura y siento también que una formación académica y universitaria, en el fondo para nosotros, ya que estamos aquí, es como el momento oportuno e idóneo, ¿no? De saber que estamos siendo formados para pensar, ¿no? Y siendo formados para pensar, también estamos siendo formados para tener, creo yo, ¿no? La voluntad, la libertad y la competencia de poder aprender trabajos y oficios, ¿no? Yo creo que el diseño gráfico no solamente sí, es una carrera universitaria, sino es un oficio, ¿no? Son estas cosas que uno también aprende haciendo. Y buena parte de nosotros también, creo yo, que seguiremos aprendiendo haciendo, ¿no? Y también nuestra capacidad de aprendizaje se dará finalmente hasta que aprendamos a morir. O sea, es tanto para aprender, tantas cosas por conocer. Y sobre todo también eso, ¿no? De no dejar también de tener curiosidad, no pensar que no estamos llamados para hacer ciertas cosas. Yo jamás me imaginé, perdón, ser diseñador gráfico. Cuando ya me di cuenta que lo era, me daba vergüenza decirlo también, porque claro, como no había estudiado diseño, sentía que estaba de alguna manera irrumpiendo en ello también. Pero después me di cuenta también que para muchos de nosotros el trabajo también dignifica, ¿no? O sea, dignifica no solamente nuestra condición vital, sino también todas las cosas que deseamos, ¿no? O sea, pasar el tiempo haciendo algo, 8 horas, 9 horas, 10 horas, no sé. Dicen, por ejemplo, que el 90% de las personas hacen trabajos que no les gustan. Duro, ¿no? Es un comentario muy duro. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en ese 10% también? ¿No? ¿Cuántos de nosotros queremos estar haciendo cosas que nos gustan, que nos satisfacen, nos alimenten y sobre todo nos mejoran la calidad, ¿no? De vida? Y también a veces pienso, a la hora de participar también en ese ciclo de las artes, cómo estamos especializados en algo y debemos también alimentarnos de otras disciplinas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo admiro inmensamente a los arquitectos. Son esos profesionales que saben sistematizar, digamos, ¿no? Analíticamente, críticamente, los pensamientos vinculados al diseño. Los diseñadores gráficos a veces no hacemos eso, no sistematizamos. No establecemos cosas tan básicas como, para un arquitecto como la noción de función y forma, por ejemplo. Los diseñadores gráficos no hacemos esas relaciones de función y forma, ¿no? Les podemos dar quizás otros nombres, otras aproximaciones, pero a veces los diseñadores gráficos pensamos que somos artistas, lo cual está bien, ¿no? Pero el diseño gráfico también es diseño gráfico, ¿no? Está al servicio de, digamos, hacer comunicaciones visuales para que las cosas se usen, se consuman. He trabajado con instituciones que no son peruanas, o sea, no he trabajado, por ejemplo, la OEA o la ONU. He participado más bien con instituciones educativas como la Universidad de Harvard. He hecho publicaciones en el Departamento de Lenguas Románicas. Justo el libro de Jorge Mario Múnera, fotógrafo colombiano, Retratos de un país invisible, que es retratos de Colombia, esa Colombia convulsa, ¿no? Que era muy peligroso salir por carretera, recorrerlo, que lo hizo fotográficamente. He hecho libros de Darío Escobar, que también es un artista de Guatemala. He trabajado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, ¿no? Que fue un trabajo muy duro también, en el año 2003, haciendo mucha producción gráfica en el Departamento de Comunicaciones. Pienso también como diseñadores, nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante para nosotros es comunicar y divulgar?
Nosotros diseñamos para los demás, pero a veces comunicamos mal lo que hacemos también. Es casi, digamos, paradójico para nosotros también, ¿no? Y bueno, es casi como en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Yo tengo muchos cuchillos de palo también. Yo quería que nos contaras un poco tu relación con la producción gráfica, porque tú tienes una forma de diseñar súper particular y tiene que ver mucho con la producción. Entonces sí sería chévere que lo compartieras con Claro, nosotros. claro que sí. Antes de hablar de la producción gráfica, voy a contarles mi historia personal frente al mundo de los libros. Mi padre era un asiduo consumidor de enciclopedias. Persona que tocaba la puerta, enciclopedia comprada, ¿no? Entonces yo crecí desde niño viendo enciclopedias, ¿no? Yo soy del año 73. Y en el año 73 el hombre ya había pisado la luna. Entonces mi padre, como compraba enciclopedias, muchas de las enciclopedias que compraba, el hombre todavía no había pisado la luna. Entonces había mucha información desactualizada. Es más, creo que muchos de nosotros hemos crecido viendo enciclopedias o diccionarios, ¿no? Que es bien de espíritu, digamos, del siglo XIX, ¿no? 18, 19, ¿no? Y hasta llegar al positivismo. Yo me imaginaba estas enciclopedias y me imaginaba historias que veía a partir de las láminas o de las ilustraciones. Pero mi imagen frente a ello era eso, ¿no? Objetos pesados, ¿no? Que estaban en los libreros, objetos que ya no eran tan pesados, sino polvorientos, y no solamente polvorientos, sino hasta apolillados, ¿no? Eso por un lado, es, digamos, cuál era mi vínculo un poquito con el mundo de los libros. Ya en la universidad yo quería ser administrador, ¿no? Me junté con una banda letal, endemoniada, ¿no? Que empezaban a leer poesía y también empecé a leer poesía con ellos, ¿no? Entonces empecé a tener también un descubrimiento. Eso también lo rico de la universidad, ¿no? Ese ambiente enriquecedor de conocer amistades que vienen con mundos distintos a los tuyos, y esos cruces hacen también que uno encuentre esas vocaciones que estaban escondidas. Luego de pasar por ese ámbito de la poesía, ¿no? y la literatura, y no saber qué hacer en mi mundo profesional, conocí a un diseñador peruano que se llama Sherman, ¿no? Que es un diseñador ahora muy conocido, ¿no? Ilustrador, trabaja muchos temas de peruanidad también, y iconiza sobre personajes. Y lo conocí, ¿por qué? Porque yo dirigía una revista universitaria de literatura. Entonces me interesó pensar que la literatura podría ser vinculada con el diseño, o sea, hacerlo más atractivo para que esa revista de alumnos trascienda, ¿no? Un poco las aulas universitarias y quizás llegue a alguna librería y termine siendo consumida por un lector, digamos, recurrente de literatura. Este amigo Sherman estuvo tan contento de la relación con el proyecto que me invita a participar de su estudio. Pero me invita primero pensando que como yo era formado en literatura, podía corregirle los textos, podía redactar, ¿no? Porque muchos de los estudios de diseño trabajamos con redactores y periodistas, ¿no? Y gente vinculada con las palabras. El diseño gráfico, ojalá que todo el mundo lo piense como yo, es 100% tipografía, porque todo se lee. Que trabajemos bien o mal la tipografía es otra cosa, pero es 100% tipografía. La gente que estudia humanidades o literatura estamos llamados a ese tipo de trabajo, ser correctores, redactores, periodistas. Yo como corrector y redactor, sí, me puedo considerar competente, pero no me siento especializado. Quizás hago el uso competente digamos, del idioma, pero a veces puedo tener problemas de tiempos, verbales, ¿no? A todo el mundo nos cuesta, creo que, los tiempos verbales, ¿no? Cómo hacer las conjugaciones, pero en fin, ese es otro punto. Ese amigo diseñador me formó como productor. Quería que yo no solamente le corrigiese los textos, sino produzca. Porque los diseñadores gráficos usamos buena parte de nuestro tiempo frente a los monitores de las computadoras. La otra parte del tiempo empieza el sufrimiento real. Y el sufrimiento real es hacer que lo que ves en la pantalla se vuelva materia física o producto físico, ¿no? Ese tránsito es bien doloroso para las personas, ¿no? Que nos cuesta con el tiempo, ¿no? Tratar de entender por qué las cosas no salen como uno las diseñó en el programa, ¿no? Y creo que en el fondo también hay muchos factores que son factores, digamos,
de experiencia, por un lado, y sobre todo de conocimiento. Mucha gente que trabaja en las imprentas no nos cuenta bien las cosas a veces. Y no solamente no nos cuenta bien, sino que les cuesta mucho a ellos también, ¿no?, incidir en factores, ¿no?, que son susceptibles de error. Como cuando uno está apurado. Cuando uno está apurado siempre va a tener más errores, ¿no? Cuando se toma más el tiempo, va a hacer las cosas de repente de manera mucho más controlada frente a la calidad. Entonces, ¿qué me sucedía a mí? Que yo como productor gráfico tenía que hacer que un diseño que vi en el monitor y en un impreso se vuelva afiche, libro y demás. Entonces, las personas que somos productores, porque yo me considero también un productor, también nos volvemos lectores de diseño. Y aprendí también a leer diseño produciendo. ¿Por qué? Porque de repente yo podía ver que había, por ejemplo, una tinta negra sobreimprimiendo sobre otros colores, ¿no? Y si esa sobreimpresión yo no la sé, me empieza a calar los planos que están detrás de este plano negro. Por eso es un black overprint, ¿no?, que hace que ese negro no cale y te genere ribetes blancos, ¿no?, filos. Pero si tú haces un black overprint en tinta plateada dorada, perdiste. O sea, ese black overprint no funciona. En una tinta, digamos, con purpurina, ¿no?, porque las tintas metálicas son tintas cubritivas, a diferencia de las tintas offset que son transparentes. Entonces tú haces una tinta offset sobre metálico, rebota, o sea, te va a salir mal, pero son cosas que uno como diseñador no va a saber, ¿no? Por eso que en el fondo los diseñadores también aprendemos mucho con el error, ¿no? Claro, y son errores que vemos replicados en 1000 afiches, en 5000 libros, ¿no?, en 20.000 volantes. Claro, o sea, hay un tema ahí de mucho estrés y obsesión, ¿no? Yo trato de ya no ser tan obsesivo como antes, ¿no?, porque creo que ya no duermo bien como... Ahora creo que estoy durmiendo mejor que antes también porque me estoy relajando frente a eso, ¿no? O sea, quisiera que la gente haga bien su trabajo. Creo que la gente se expresa porque el que debería hacer bien su trabajo no lo hace bien, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la producción gráfica era eso, ¿no? O sea, yo me metí como productor gráfico y cuando ustedes vieron la presentación que hice, creación literaria, diseño editorial y producción gráfica, eran esas tres cosas que estaba desarrollando. Entonces también empecé a conocer los papeles, empecé a entender cuánto pesaba una resma de papel en la espalda cuando lo llevaba de un lugar a otro, meterlo en un taxi, ¿no? He hecho cosas, digamos, los productores hacemos eso, ¿no? No solamente tenemos un teléfono pegado al oído, sino tenemos al auto cerca y corriendo de un lugar a otro para que las cosas funcionen sobre tiempos determinados. Todos los diseñadores gráficos deberíamos también ser productores gráficos, ¿no? Deberíamos tener esa experiencia y saber cómo lidiar con los materiales. Acerca de lo que te referías sobre las tipografías, yo creo que en el siglo XIX o XVIII, ¿no?, había un ideal, ¿no?, de conocimiento. Este ideal de conocimiento se mostraba formalmente, quizás en las imprentas también, ¿no?, con el uso y el armado de esas cajas tipográficas que podían generar sobre todo, ¿no?, cierta recurrencia, ¿no?, al propio código, ¿no?, digamos, del uso de las fuentes tipográficas. Yo no creo que mucha gente leyese en esa época, la verdad. O sea, muy poca, o sea, la cultura, digamos, letrada que nosotros conocemos es de mediados del siglo XVIII hacia esta parte, digamos, de la época, ¿no? La revolución industrial, por ejemplo, ¿no? El diseño gráfico no se puede explicar sin la revolución industrial tampoco. O sea, la reproductividad, ¿no?, hacer que estos productos, ¿no?, que se están haciendo de manera masiva, cómo fomentar su consumo, ¿no?, fomentándole, dándole una comunicación visual, que el diseñador gráfico haga atractivo un empaque, que el diseñador gráfico haga atractivo un cartel para que la gente vaya a tal espectáculo, tal show, ¿no?, o tal, digamos, concierto. Tú imagínate la letra gótica que usaban, por ejemplo, los nazis. Yo no lo puedo leer, aparte que no leo alemán, pero yo creo que en el fondo era una manera de generar una identidad visual que implicaba una ideología, ¿no? Las fuentes tipográficas también hacen eso en ciertos momentos, generan ideologías, ¿no? La helvética genera una ideología, por ejemplo, el uso de la helvética, ¿no?, genera una ideología. Una de las grandes ideologías para mucha gente es que la helvética se ve bien en todo, cosa que yo no creo, ¿no? Pero es una ideología. Mucha gente, hasta, por ejemplo, hay estudios en Holanda que solamente diseñan con helvética. Tú me preguntas a mí por qué yo uso lo que uso en el uso de fuentes tipográficas. Es que en el fondo, como yo no, digamos,
no me considero autodidacta, sino considero que a mí me enseñaron los libros, me enseñaron los amigos, me enseñó de repente el hombre que mezclaba las tintas en la imprenta, el que me vendió el papel. O sea, todo el mundo me ha enseñado cosas, ¿no? Pero en el uso de las fuentes tipográficas, creo que lo estoy aprendiendo mientras leo, ¿no? Y claro, y también hay algo que respeto mucho, porque tengo buenos amigos tipógrafos, ¿no? O gente que desarrolla mucho eso, es que a veces también sucede que el mundo de las tipografías es es un mundo infinito, ¿no? Saber, por ejemplo, que hay fuentes que son monoespacio, fuentes display, ¿no? Fuentes que solamente sirven para hacer carteles, fuentes que por ser condensadas te permiten colocarlo en un cartel con el espacio suficiente para que puedas leerte una frase, ¿no? Y si tú me preguntas a mí por qué yo utilizo las fuentes, yo creo que también es por un tema de qué sensibilidad puedo encontrar con sus formas, ¿no? Y también lo que me sucede, y creo que nos sucede a mucha gente que diseñamos, es que cambiamos fuentes. Yo cambio como 5 veces la fuente, nunca tengo una fuente definida. Puede suceder un día, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? John Jairo, ¿no? Puede suceder, John Jairo, un día que tú me prestas un libro y yo me quedo mirando tu libro y me encantó la fuente que se utiliza en tu libro. Y digo, un día que diseñe, me gustaría usar la fuente que vi en el libro de John Jairo. Porque también creo que uno cuando utiliza ciertas cosas, las utiliza porque a la vez de consumirlas, uno quiere también reproducirlas en su propia actividad creativa. ¿Por qué? Porque es una manera también de apropiarnos de las cosas que nos gustan y que finalmente están siendo hechas por nosotros, ¿no? Pero claro, el ser hecho por nosotros también toma ciertos procesos de querer adaptar a nuestra propia sensibilidad. Hay cosas que yo, por ejemplo, hago y hacía cuando empecé a diseñar, es que todo lo diseñaba con cuadrados. O sea, agarraba un cuadrado y el cuadrado me servía para todo. O hacía un círculo y el círculo me servía para todo. O sea, formas elementales, ¿no? También. Y luego, claro, cuando tú empiezas también a ver y a diseñar, no solamente te sientes alimentado por el diseño de la literatura, o sea, mirar cine, o sea, cine es impresionante, ¿no? Cuando uno ve el cine, cómo aparecen los créditos, cómo aparece, por ejemplo, esos créditos que ya no aparecen en la película, sino parece que se estuvieran contando otra película, ¿no? Entra el ilustrador, entra el diseñador, ¿no? Entra el editor para hacerte nuevamente la historia contada en 2 minutos, te cuentan la historia, ¿no? Por ejemplo, Atrápame si puedes, hay una película, ¿no? Sí. Los 2 primeros minutos ya te contaron la historia, en esa ilustración. En esa ilustración de esos 2 primeros minutos, ¿no? Que lo ha hecho un ilustrador, ya te contaron la historia, ¿no? Que es una estrategia también, ¿no? Y en el caso del uso de fuentes, creo que tengo 2 dinámicas. Una de las dinámicas es, trato de repetir lo que me gusta, y la otra dinámica es, quiero ver fuentes feas, que de repente no se vean tan feas si las toco. Porque hay fuentes que son bien feas. O sea, no sé, por ejemplo, yo he hecho cosas con fuentes bien feas y me encantaría encontrar fuentes más feas para ver si es que yo las puedo dominar. Feas en el sentido de que son esas cosas que a primera vista parece que no son útiles, ¿no? Hay algunas personas que también trabajan mucho sus propuestas con una familia de fuentes. Yo puedo hacer hasta 4, 5, 6 fuentes sin miedo, ¿no? Y cuando lo hago y le cuento a algún amigo que ha sido formado en Alemania, me dice, no, yo no haría eso. Tú, yo sí, ¿no? O sea, yo puedo de repente tratar de intentarlo. Pero igual también creo que las fuentes generan eso, relaciones entre otras. De repente una tiene serifas, otra no tiene serifas, uno tiene una bonita caja baja, otra tiene unas buenas descendentes, no sé, ¿no? Claro. Y bueno, me gusta mucho la letra futura también, ¿no? Sí, todos lo sabemos. Bueno, pues primero felicitarlo por el bonito recorrido que ha hecho de literatura y diseño gráfico. Yo también estudié literatura y después diseño gráfico. Me encontré con la grata sorpresa cuando me muevo de literatura a diseño con que mis compañeros gustan mucho de cierta literatura porque los influencia en tipografía, digamos Oliverio Girondo, autores, poetas por lo general que organizan su métrica pensando en lo visual. Eso por un lado, y también las imágenes que usan los autores de repente
¿qué referencias nos puede dar desde la literatura hacia el diseño gráfico? Porque pues una experiencia muy grata para mí y pues grata encontrar que se pueda desarrollar este nivel. Yo cuando pienso en el diseño gráfico, ¿no? Siempre pienso que el diseño gráfico tiene valores en sí mismos también, ¿no? Pero el diseño gráfico está al servicio de comunicar, digamos, en el caso de la literatura, y sobre todo en el caso de la literatura, no podemos hablar de editores o diseñadores, tendremos que pensar en autores, ¿no? Cuando uno piensa en qué autores pueden, digamos, darnos ciertos alcances. A mí Jorge Eduardo Eyelson me parece increíble, sobre todo el libro Temas y Variaciones, ¿no? Que es un libro de 17 poemas. Ese libro ahí, que fue el primer poema que yo les mostré, que era Poesía en A mayor, tiene un poema que se llama Poema en forma de pájaro, ¿no? Y tú ves el pájaro este, ¿no? Y el pájaro este se está diciendo que tiene pico, que tiene ojo anaranjado, tiene una cresta azul, tiene un cuello muy largo, ¿no? Claro, y es un pájaro de papel hecho de tinta, que no vuela, ¿no? Amarrado a las patas de su mesa, pero finalmente es un pájaro y tú lo ves. Yo lo que a veces pienso también, ¿no? Cuando pienso, por ejemplo, en cómo nos puede influenciar o resultar hablar de ciertas experiencias visuales, pienso, por ejemplo, en poesía concreta, ¿no? Poesía brasilera, no sé. Pienso también en un libro hermoso, ¿no? Que se llama Exorcismo de Estío, ¿no? de Guillermo Cabrera Infante, que lo publicó en el año 72, creo, y lo escribió en Londres. Imagínate Londres en el año 72, ¿no? Sonando los Stones en las radios, ¿no? Claro. O sea, a lo que voy, o digamos, este lugar plásticamente muy rico, ¿no? Visualmente muy rico. Y Cabrera Infante haciendo un libro estupendo, Exorcismos de Estío. Él tiene un poema que me encanta que se llama Posibles riesgos del helio. Ya te genera la palabra globos, o sea, dice globos, literalmente. Y las dos O están así. O sea, G, L, ¿no? B, S, y las dos O están así, como si estuvieran, digamos, ascendiendo, ¿no? Sí. Y si tú vinculas, por ejemplo, literatura y diseño, creo que lo que debemos hacer, lo que debemos, porque no es que sea un deber, sino más bien es como motivarte a eso, es revisar libros, ¿no? Revisar libros, enamorarte, por ejemplo, de las cajas de los libros, los espacios en blanco, cómo están hechos, ¿no? A veces también, a mí me sucede, sobre todo últimamente ahora, que creo que también pasa, ¿no? Que a veces algunos libros también empiezan a generar ciertas tendencias en el diseño. Que tú ves un libro en México, parece que hubiera estado hecho en Suiza, o un libro que lo ves en Argentina, o en Perú, o en Colombia, hubiera estado hecho en Suiza. O sea, hay algo ahí como, digamos, un discurso internacional, ¿no? Como si fuera un diseño internacional. Y habría que ver también qué medida lo internacional también nos corresponde a nosotros, ¿no? A veces también pasa que, por lo que también siempre lo pienso cuando diseño, es que también me frustro cuando no encuentro, digamos, entender algunas cosas relativas a la literatura con el diseño. Me frustra no me frustra, sino hasta me molesta ver libros que no se pueden leer, que es lo peor, ¿no? Que puede suceder también, que no se puede leer, ¿no? O ves una portada, un cartel, que tiene, por ejemplo, ciertos mensajes o textos o informaciones que son ilegibles porque hay mal contraste de color, porque no se usó un buen material o un buen papel, ¿no? Y bueno, o sea, creo que también a veces las cosas más sencillas también son las cosas más increíbles, impresionantes, ¿sí? Ese poema de Eyelson que yo les puse, perdón que haga esto, pero no sé cuál es la... perdón. El poema que les puse en Poesía en A mayor era eso, ¿no? Es tan sencillo el poema, y el poema, digamos, nominalmente nos está diciendo, mira el mar, ¿no? Mira el mar que estoy construyendo para ti como lector, ¿no? Aparte es un reto también. Más bien los invito a que se acerquen, miren los libros. Es un poco extraño para mí mostrar libros
proyectados y no verlos, ¿no? Por eso que yo creo que me gustaría, en este momento, siendo ya las 8, ¿no? Agradecer por la invitación al ciclo de conferencias de las artes, al maestro Alfonso Espinosa, director del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes. Estoy muy agradecido por esa iniciativa que también tienen con la Facultad de Artes, por relación también con el doctor Carlos Naranjo, decano de la facultad, y creo que este tipo de actividades y sobre todo de ciclos y conferencias son muy necesarias para alumnos, la comunidad universitaria y sobre todo la gran comunidad que está detrás de, digamos, de esas grandes preguntas que nos hacemos cuando queremos incursionar, ¿no?, en estos oficios en los cuales tenemos más preguntas que respuestas. Y estoy, bueno, honrado con la presentación y sobre todo también muy agradecido de que ustedes hayan venido, asistido y sobre todo que me hayan escuchado en estos 120 minutos la charla. Muchas gracias.